La experiencia del hambre es algo tan propio de nuestra condición, tener hambre. Claro que uno podría distinguir distintos tipos de hambre. Yo debo confesar que el hambre que he sentido he podido saciarlo rápidamente, pero hay muchos en el mundo que tienen un hambre que también mata. Creo que no podríamos hablar con propiedad de una pandemia del hambre, pero sí podemos decir que el hambre se expande en el mundo de manera acelerada. El hambre habla de que somos seres humanos, de que nuestra condición humana está cerca de esta experiencia de vaciamiento, de escasez, de necesidad. Los seres humanos tenemos hambre porque somos limitados y entonces nos desnutrimos o nos malnutrimos. La respuesta al hambre es la comida. Necesitamos alimentarnos para tener energía, para no morir, para vivir. Y por eso bien vale el esfuerzo que hacen muchas organizaciones, hoy en concreto, y también Cáritas. Bien vale el esfuerzo que hoy se está haciendo para que hermanas y hermanos nuestros no tengan hambre. En estos días estuve muy cerquita de aquí de Luján, en parroquias nuestras, en Rodríguez, y ahí hay ollas, comida, que se comparten con 150 personas, 200 personas. Y la verdad es que a uno se le cierra el corazón cuando ve en la cola personas que vienen con sus ollas a buscar comida. En esta tierra que decimos que es la tierra bendita del pan, que haya hermanas, hermanos que necesiten ir a esas ollas para alimentarse, es un clamor, es un grito. Esto no está bien, esto está mal. El hambre es una experiencia que nos pone a todos en una situación de pobreza. Todos somos muy pobres cuando hay hambre. Hoy la palabra del Señor nos invita a hacer pie en esta experiencia tan humana, tan nuestra, para darnos cuenta que sin duda necesitamos comer, alimentarnos. Cuando hay hambre, los seres humanos necesitamos comer para vivir. Entonces la primera lectura, la lectura del libro del Deuteronomio que leímos recién, nos lleva a hacer memoria del momento en donde nacimos como pueblo creyente, como pueblo de Dios. Nuestro nacimiento en la Pascua, en el paso de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad. Un paso pascual, un paso también con dolor, un paso por el desierto. El pueblo de Dios peregrinó por el desierto y sintió hambre. Y era un paso fundamental porque vivían oprimidos en una nación, esclavos en otra nación, y el paso era a la libertad, a ser pueblo de Dios. Y sin embargo el hambre los lleva a añorar lo que comían cuando vivían oprimidos. Muy linda la libertad, muy lindo ser pueblo tuyo, pero tenemos hambre. Necesitamos comer. Es humano el hambre, tanto que por hambre somos capaces de todo.
Entonces el libro del Deuteronomio, en esos momentos fundantes de nuestra condición de pueblo de Dios, nos hace recordar que fue el mismo Dios el que los alimentó, el mismo Dios el que hizo que apareciera el maná y que brotara en medio del desierto el agua. Y fue el mismo Dios entonces el que se encargó de alimentar a su pueblo para que no muriera de hambre y para que se diera cuenta que no solo de pan vive el hombre. Y por eso el libro del Deuteronomio nos machaca con fuerza: no te olvides, no te olvides que Dios te alimenta, no te olvides de eso. Y entonces en este día que hacemos memoria del cuerpo y de la sangre de Jesús, los invito a no olvidarse de todas las veces que Dios salió a nuestro encuentro para alimentarnos la vida. Incluso te pido que recuerdes, vos que sos cristiana, cristiano, adulto, que tal vez te convertiste de adulto, que antes de tu conversión y antes de tomar conciencia de lo que significa el alimento eucarístico, el Señor ya te alimentaba. Y también te lo propongo a vos, que sos una persona creyente y que muchas veces has celebrado la Eucaristía, pero a veces no con conciencia. No te olvides, no nos olvidemos que Dios tiene muchas formas de alimentar la vida, muchas formas de saciar nuestro hambre, de hacer que vivamos de verdad. Generalmente lo hace a través de otros. Y entonces tendríamos que tener memoria del corazón, memoria afectiva, y no olvidarnos palabras sustanciosas que otros nos dijeron y que alimentaron la vida, gestos que han tenido con nosotros, que nos nutrieron, acciones verdaderas que no permitieron que muramos. No nos olvidemos que Dios siempre está alimentando nuestra vida. Los que somos creyentes, los que creemos, tenemos la obligación de hacer memoria de ese Dios que quiere que tengamos vida. Y por eso Jesús en el Evangelio redobla la apuesta. Y entonces nos dice, ese maná, esa roca que se abrió en el desierto con agua, que alimentó al pueblo, no es el pan bajado del cielo. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. Y por eso cómanme a mí. Es muy fuerte la expresión de Jesucristo. Si la entendemos literalmente, estamos como invitados a un acto de antropofagia. No es por ahí donde va Jesús. Jesús nos invita a nosotros que somos seguidores, que creemos en Él, en que para tener vida tenemos que alimentarnos de Él. Él es el centro de nuestra fe. Para seguirlo a Él tenemos que alimentarnos de Él. Y Él mismo se propone como alimento para nuestra vida. Y entonces Jesús lo podemos comer. Jesús es nuestro alimento. Y pasa algo distinto a cuando comemos el pan, cuando comemos la comida, porque esa comida que comemos se asimila a nosotros, se convierte en energía, pero cuando nos alimentamos de Jesús, nosotros nos asimilamos a Él. Nuestra vida se asimila a la suya. Y cuando Jesús es el centro de nuestra vida y Él es nuestro alimento, su vida es la luz de mi vida. Su vida es el sentido de mi vida. La manera de vivir de Jesús es la manera que yo quiero para mi vida. Y entonces no vivo solo de pan, vivo de Dios, vivo de Jesús. Me alimento de Él.
Y por eso me alimento comiendo el pan consagrado, pero me alimento comiendo la palabra. Aquí está Jesús. Y yo puedo comer la palabra, puedo digerir la palabra, masticarla, hacer que la palabra sea Jesús vivo. Y puedo alimentarme de la comunidad, de la fraternidad. Y puedo alimentarme de la oración en el Espíritu, la oración en Dios. Y por supuesto que el Señor nos ha regalado este sacramento admirable, admirable, misterioso, que no podemos controlarlo, que no podemos manejarlo, que es el pan consagrado y el vino consagrado, que necesitamos, por supuesto que necesitamos, y que en este tiempo de pandemia lo añoramos, tenemos nostalgia, necesitamos del pan consagrado, que no es un premio para los perfectos, no es un premio para los que hacen mérito, es un alimento necesario para el caminante de la vida, para el que quiere caminar detrás de Jesucristo. Y por eso es muy importante que no dentro de mucho podamos compartir esto que para nosotros es esencial, para los que tenemos fe es esencial. No nos olvidemos que Dios nos alimenta siempre y tiene muchas formas de alimentarnos, no lo olvides. Aún en este tiempo en que tenemos nostalgia de la comunión. No nos olvidemos que cuando compartimos al Señor, cuando el Señor es el centro de nuestra vida, nosotros nos asimilamos a Él para vivir como Él. Y no nos olvidemos en este día que celebramos el cuerpo y la sangre del Señor, que el sabor de este pan, decía hoy el Papa Francisco, el sabor de este pan consagrado es el amor. Este pan consagrado sabe a amor, decía nuestro querido Papa. Y es providencial entonces que en este día estemos haciendo la colecta de Cáritas. Es providencial que durante este tiempo podamos los cristianos sentirnos comprometidos con los más pobres, con los que tienen hambre, con los que no les alcanza para comer, con los niños desnutridos, malnutridos. No podemos mirar para otro lado, no podemos hacer oídos sordos, no podemos comulgar de manera tan individual que no nos duela el hambre. Los cristianos que nos alimentamos de Jesús estamos llamados a que nuestra vida tenga el sabor del pan que compartimos, que es amor. Por eso los invito a pedirle en este día al Señor que ahora que hacemos memoria de su presencia viva, nuestro corazón tenga el amor de Jesús. El viernes celebramos al Sagrado Corazón. Que nuestro corazón vibre con el corazón de Jesús. Que al alimentarnos de Él, nuestro corazón cada vez más se asimile al de Jesús. Los invito a proclamar la fe cristiana, la fe católica, esta fe que también nos alimenta. Es lindísimo cuando a mí me ha pasado muchas veces en esos momentos donde la fe a uno no es que desaparece, pero sí está en esos días más nublados de la fe. Me ha sido muy importante escuchar a la comunidad creyente y dejarme arrastrar por la fe de mis hermanos. Qué lindo es escuchar cuando el otro dice, creo, creo. Y así nos vamos alimentando de la fe de la Iglesia, nuestra Madre. Los invito a imaginarnos ahora, vos en tu casa, nosotros acá, a imaginarnos que ahora cuando proclamamos la fe, todos nos vamos alimentando de esa fe cristiana, de ese seguimiento de Jesús.